Vamos con repercusiones del alegato de la vicepresidenta de la Nación en el juicio por vialidad. Los saludamos a Jerónimo Guerrera Iraola, quien es abogado de derechos humanos. Hola Jerónimo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Bien, no te estamos escuchando, Jerónimo. Quizás estés muteado. ¿Escucha mejor? Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien. ¿Tus primeras ideas, conceptos, tras escuchar la palabra de la vicepresidenta? Bueno, la verdad es que se vio una vicepresidenta muy sólida desde los aspectos jurídicos, desde los aspectos formales, y me parece que lo que queda de manifiesto es a partir de una estructuración del derecho que fue desde el derecho constitucional, pasando por el derecho administrativo y sobre todo por, obviamente, sus vinculaciones con el derecho penal, pues desentrañando algunas de las inconsistencias que ya habían sido advertidas por parte del fiscal Luciani, sobre todo en su alegato. Porque pensar la posibilidad de que una figura como la de asociación ilícita se utilice para evaluar y ponderar penalmente el funcionamiento del Estado, la verdad es que contraría todos los principios rectores del derecho que rige la República Argentina, con lo cual las primeras conclusiones que surgen es que una a una, a mi entender, se fueron demoliendo las principales estructuras que fueron siendo utilizadas por la parte acusadora para justamente solicitar del tribunal una condena. Bueno, dijo, si mi gobierno hubiese sido una asociación ilícita, Luciani no sería fiscal porque su designación la firmé yo. También se refirió a las cuestiones de un gobierno elegido por el pueblo que sería inconmensurable con una organización de este tipo. Pero también habló de prevaricato. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere cuando alude a ese tipo de delitos? Bien, el prevaricato es una figura penal que está contemplada lógicamente como toda figura de ese tipo en el Código Penal argentino y que lo que instituye es cuando se adopta una resolución, una posición, un posicionamiento contrario al derecho con manifiesta oposición al derecho vigente, aquellos funcionarios que actúan de ese modo, que es equiparable en otro orden a los incumplimientos de los deberes de funcionario público, pero aplicados a funcionarios judiciales, estarían incursos en esta figura. A mi entender también estamos en presencia de prevaricato porque el modo de estructurar las pruebas, Cristina hizo alusión, por ejemplo, a haber ofrecido como prueba y producido prueba en el debate relativa a decretos del Poder Ejecutivo Nacional que bien se sabe que por ley luego son refrendados por una comisión bicameral del Congreso de la Nación, con lo cual entender que hay una asociación ilícita conformada por un grupo de personas del Poder Ejecutivo que utiliza los decretos que son convalidados por el Congreso de la Nación como una forma de cometer algún ilícito es forzar el derecho, forzar la prueba y forzar la interpretación de un modo que haría entender, y a mi juicio hay elementos para sostenerlo, que es una persecución infundada en perjuicio de una líder popular. Yo además sostengo que la figura de asociación ilícita es una figura completamente inconstitucional, es una figura que debería haber sido derogada hace muchísimos años y que es una figura que por lo elástica, por su carácter inconstitucional y por la vaguedad que tiene en su definición y además por la pena en expectativa tan alta que detenta, la verdad es que lo que habilita es una persecución muchas veces política, muchas veces discrecional por parte de la justicia de algunas personas que se quieren perseguir. Jerónimo, si adhiriésemos a la postura de la Presidenta de la Nación, de alguna manera lo que vos acabás de detallar, pero también si mirásemos la cuestión desde el otro borde de la grieta, por llamarlo de alguna manera, lo que queda claro es el descrédito absoluto en el que se insume el Poder Judicial hoy, porque realmente, sí, vuelvo a decirlo, terminamos de coincidir con lo que dice la vicepresidenta de la Nación, estamos en una situación de un país en el que las patas del sistema republicano adolece de fallas que son inconmensurables.
Esto que decís es tal cual. El principal problema que tiene este juicio oral y público no es tanto, más allá de que es muy grave, por supuesto, el destino procesal de la vicepresidenta de la Nación. Aquí el problema central es que el Poder Judicial, con estos forzamientos jurídicos, lo que está generando es un enorme descrédito de toda la estructura de uno de los poderes que justamente debe velar por la constitucionalidad de los actos y, en este caso, por el imperio de la ley y la Constitución. Aquí estamos en una situación de gravedad institucional manifiesta, y hoy lo expuso muy bien la vicepresidenta, y yo creo que hay que desprejuiciarse a la hora de poder hacer análisis jurídicos, porque lo que estamos haciendo en definitiva es un análisis sistemático de la Constitución, de los instrumentos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos y de las garantías procesales. El derecho no tiene fisuras. Si lo que se busca de un dirigente político es la evaluación de su desempeño político, la Constitución y las normas establecen claramente cuáles son los mecanismos: el juicio político, la posibilidad de las interpelaciones e incluso la posibilidad de que el pueblo, que es quien elige y que es quien deposita en los funcionarios y funcionarias la responsabilidad de llevar adelante los actos de gobierno, no elija o no vote a las expresiones sobre las cuales quiere apartarse. Utilizar la justicia penal para llevar adelante debates o interpelaciones de corte político nos lleva a todos, a la sociedad argentina, a un descrédito del Poder Judicial que nos va a terminar perjudicando ineludiblemente a todos y todas. Yo siempre utilizo la misma metáfora: utilizar de esta forma el Poder Judicial, que el Poder Judicial se convierta en una herramienta al servicio del juego de la política, lo que hace es cortar la rama sobre la que estamos sentados. En definitiva, con este proceso penal, más allá de la gravedad que tienen las cuestiones que muy bien puntualizó, a mi juicio, Cristina Fernández de Kirchner, es que en definitiva estamos degradando la institucionalidad de un poder del Estado, y eso va a traer consecuencias ineludibles sobre todas nuestras vidas, sobre toda nuestra vida. En esa misma línea de pensamiento, para continuar con esta pregunta, hoy la vicepresidenta de la Nación habló porque es abogada. Si no fuese abogada no podía hablar. Claramente tiene medios para pagarse y costearse a los abogados más importantes del país, ¿o no? ¿Qué pasa, y estoy apelando a vos ya como abogado, cuando quien está sentado en el banquillo de los acusados no tiene medios, no tiene ni siquiera la formación para poder decir algo frente a un tribunal? ¿Esa es la justicia con la que vivimos cada día en nuestro país? La pregunta es excelente y, sobre todo, a mi juicio, apunta al corazón de lo que quiero decir. El Poder Judicial debe ser revisado íntegramente, y no por las causas penales que eventualmente se sigan a, en este caso, una líder popular como Cristina Fernández. El Poder Judicial, yo soy abogado de a pie, defiendo muchísimas personas desde hace 10 años. Yo me gradué en el año 2009 y desde el año 2010 estoy matriculado y ejerzo la profesión como abogado de la matrícula, y puedo dar fe, sin temor a sonrojarme, que hoy la justicia no le habla al pueblo, hoy la justicia no le habla a nadie, hoy la justicia se habla a sí misma y reproduce unos actos formales que lo que hacen es convalidar unas lógicas que están ajenas a todas nuestras experiencias de vida. Yo he defendido personas que, así como decías vos, no comprenden o no están en condiciones de comprender qué es lo que está pasando a su alrededor, pero no porque no tengan herramientas intelectuales o porque no tengan recursos materiales, porque la justicia está hablando otro idioma. El problema, cuando hay barreras para acceder a la justicia, es siempre del poder del Estado, que tiene la obligación de garantizar que las personas accedan. Hoy la justicia habla en una clave críptica, habla un lenguaje clasista, habla un lenguaje patriarcal. Hoy la justicia es profundamente clasista, profundamente patriarcal, y deja fuera a las grandes mayorías y sobre todo a las personas que tienen padecimientos reales. Y así como todos ponemos el foco en la justicia de penal, porque estos casos justamente acaparan las principales planas de los diarios nacionales, de los medios nacionales y provinciales, yo puedo dar fe de que hay otros fueros, por ejemplo los fueros de familia, en donde hay personas que esperan 3, 4, 5, 6 años a que se les resuelva las situaciones cotidianas: qué hacer con sus hijos, qué hacer con su pareja, cómo resolver un matrimonio, cómo llevar adelante una sucesión. Esta es la discusión que con estos fuegos artificiales se está postergando en Argentina desde hace muchísimos años, y yo creo que es hora de una reforma judicial integral, una reforma del Poder Judicial en clave
feminista, pero sobre todo en profunda clave popular, porque no pueden suceder actos de este tipo. Afortunadamente, Cristina Fernández de Kirchner puede ejercer por sí misma la representación y puede tomar la palabra en un tramo del alegato por ser abogada, pero hay muchas personas que son silenciadas por un sistema judicial que es profundamente, como decía, clasista y patriarcal. Bueno, si vamos a hablar de los tiempos de la justicia, también hay que referenciar los casos de prisión preventiva que no son resueltos, gente que espera, justamente en prisión porque la justicia no se termina de pronunciar, como que los tiempos son distintos, depende de la situación. Bueno, quiero consultarte, Jerónimo, a esta altura y habiendo escuchado hasta acá los alegatos, ¿cuál crees que puede ser el desenlace de este proceso? ¿Lo que debería ser o lo que creo que va a ser? Lo que crees que va a ser. Yo creo que, en esto hago propia las palabras de Cristina, que la sentencia está escrita desde hace tiempo, porque si el debido proceso hubiese sido observado a lo largo de esta causa, no se debería haber llegado a la instancia de debate. Esto debería haber caído por su propio peso mucho antes. Creo que lo que debería ser es el dictado de la absolución de la vicepresidenta, y considero que este es un caso que eventualmente, y si como tendería a pensar por cómo están dadas las circunstancias del fallo de este escrito, va a dirimirse sin lugar a dudas en algún fuero internacional, porque esto es de una gravedad institucional, de un avasallamiento de derechos humanos y garantías fundamentales, que la verdad es que puede incluso, por el obrar del Poder Judicial de la Nación, acarrear la responsabilidad del Estado argentino por violación a los derechos humanos. Jerónimo, gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto escucharte. Que tengas buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta Muy luego. amable. Adiós.